Corte pivot. El corte consiste en que el cuchillo tiene que estar pegado a la tabla. De esta manera. Corte caída libre. Corte juliana. Son tiras de 2 milímetros de grosor por 5 o 7 centímetros de largo. Y de esta forma ya quedarían las tiras del corte juliana. Corte brunoise. Son cubos de 2 milímetros de grosor por lado, donde los cortaremos del corte juliana. Y ya así serían ya los resultados. Corte brunoise. Son cubos de grosor de 1 milímetro por 1 milímetro por lado. Y vamos a proceder a realizar los bastoncitos de 1 milímetro de grosor. Ya midiendo las tiras de 1 milímetro procedemos a cortar los cubitos. Donde aquí ya podemos comparar el corte brunoise con el corte juliana. Corte jardinera. Son tiras de grosor de 4 milímetros y 4 centímetros de largo. En este caso lo vamos a hacer con la papa haciendo unas láminas ya, primeramente encuadrando. Y ya vamos a proceder a medir y realizar las láminas. Ahora ya vamos a proceder a hacer los bastones de 4 milímetros de grosor. Corte macedonia. Son cubos de 4 milímetros por 4 milímetros de grosor. Ahora los procedemos a hacer del corte jardinera. Ya los convertimos en cubos ahora. Corte mirepoix. Son cubos de 1.5 centímetros de grosor por lado. Vamos a proceder ya a cortar las tiras, siempre midiendo, y ya estarían los cubos. Corte matiñón. Son cubos de 2 centímetros de grosor por lado. Ya vamos a proceder a hacer los cubos. Son 5 centímetros más grandes que el mirepoix. Y ya estarían ahí los cubos. Corte paisané. Son láminas semitriangulares o cuadrangulares de 1 a 3 milímetros de grosor. Ahorita procedemos a hacer las láminas semitriangulares. Posteriormente las láminas cuadrangulares. Y así quedarían nuestros cortes. Corte bichi. Son rodajas de 2 milímetros de grosor. Y listo. Corte rondeles. Son rodajas de 5 milímetros de grosor. Corte chiflet. Son rebanadas diagonales al sego o bies de 2 milímetros de grosor a más. Corte chiffoné. Son cintas de 1 a 3 milímetros de grosor para verduras de hoja. En este caso lo estamos viendo en el apio. Y listo. Con KC realizamos el pelado después de la cocción. De esta manera no tiene que quedar ni una pepa en el corte o en la pulpa. Ya haríamos el corte tipo juliane en tipo de 2 milímetros por 7 centímetros de largo, para después cortar en cubos de brunoise de 2 milímetros por lado, y así nos quedaría. Corte de sondados de tipo jardiner y cubos de tipo macedonia de 4 milímetros por 4 milímetros por lado. Cortes supremas. Se los realiza en cítrico, se los pela de esta manera sin dejar cáscara alguna, solo pura pulpa,
Se procede a cortar de las membranas sin sacar pepas, solo gajos de pulpa. Así. Corte en IC. En corte pluma de 1 a 2 milímetros de grosor. De esta manera. Corte ciselé. Son cubos de 2 milímetros por lado. Vamos a realizar esos cortes siempre pegado a la tabla para ya ir sacando los cubos de 2 milímetros por lado. Corte roulette. Son rodajas de 3 a 1 centímetro de grosor. Y van a ir quedando de esta manera. Corte hachi. Sacamos la cáscara del ajo. No tiene que ser corte exacto, pero sí muy menudo. Y pues así nos iría quedando ya el corte hacher. Corte Shebu. Son bastones de 1 milímetro de grosor por 5 centímetros de largo. Son cortes de papa y ya quedarían así los bastones. El corte paille, después de encuadrar la papa y sacar láminas, procedemos a hacerlos de 2 milímetros de grosor por 5 centímetros de largo. Este ya vendría a ser el corte allumet. Son bastones de 3 milímetros de grosor por 5 centímetros de largo. Ya procedemos a cortar los bastones midiendo. Corte mignonette. Son bastones de 5 milímetros de grosor por 5 centímetros de largo. Listo. Corte pont neuf. Son bastones de 1 centímetro de grosor por 7 centímetros de largo. Y así ya quedarían nuestros bastones, siempre midiendo. Corte Parmentier. Son cubos de 1 centímetro por lado. Y así quedaría. Cortes chips o española. Láminas delgadas de entre 1 a 2 milímetros de grosor. Y listo. Torneado de papa. Se usa el cuchillo torneador. Se debe sacar máximo 7 lados, mínimo de 6 lados. Y aquí está lo que sacamos, los lados de la papa en forma de barril. El corte cocotte de 20 gramos igual se lo hace en forma de barril y con el cuchillo torneador, torneando los 7 lados o 6 lados de la papa. Corte fondant. Es lo mismo, es tornear la papa, solo que sacar una parte plana y sacar unos 5 a 6 lados. Y con el cuchillo torneador hacer ese. Parisien. Se realizan con las cucharas Parisien dando un giro de 160 grados. Y